Muy buenas a todos. Esta vez vamos a hablar de los Data Attributes. A mí los Data Attributes, desde que Christian Hellman me mostró un poco su potencial, me encantan. Es un nuevo atributo de HTML5, una nueva propiedad de HTML5 que nos permite meter una especie de variable en el elemento para así no tener que ensuciar lo que es nuestro HTML. Vamos directamente al grano. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una lista, ¿vale? Con un link dentro que esto vamos a suponer que es el carrito de compras. Aquí queremos ver cuánto dinero se ha gastado la persona hasta ahora. Este link nos llevará hasta el carrito de compras, hasta el checkout, lo que sea en nuestra tienda. Y acá lo que tenemos que hacer es acumulado. Por ejemplo, si yo quisiera poner un precio, ¿vale? Al acumulado, aquí tendría que a lo mejor, si quiero agregarlo con otro estilo, agregar un spam y poner el precio. 100 euros, por ejemplo, y poner el precio. Entonces, esto ya es un poco no semántico quizá, o tenemos un texto allí que a lo mejor pues no nos interesa tener en el HTML. Hay muchos casos, ¿vale? Voy a guardar para que veamos acá en nuestro HTML cómo está. Y entonces lo que nosotros podemos hacer acá es utilizar el data attribute para agregar el precio. Voy a eliminar el precio de acá y sencillamente lo vamos a agregar con un data attribute dentro del elemento link. El data attribute puede tener cualquier nombre. O sea, el data attribute debe tener dos valores, dos propiedades. Una es el nombre, que puede ser cualquiera, siempre y cuando vaya precedido de la palabra data y un guión. Y aquí podemos poner el nombre que querramos. Por ejemplo, acumulado, para tener una idea de lo que de verdad a qué equivale ese valor. Siempre es bueno que las variables y los nombres que utilicemos nos den una idea clara de dónde se están implementando o por qué. El siguiente valor que debemos colocar es el valor que tiene que tener. Con símbolo de igual y comillas, acá agregamos el valor. Por ejemplo, el que teníamos antes, 100 euros. Tenemos 100 euros, guardamos y ahora mismo nos sale acumulado 100 euros. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en el estilo, para que os hagáis una idea de cómo funciona rápidamente, voy a agregarlo a un pseudo elemento que es el after. Le agregamos al after y aquí un content, y el content va a tener un attribute, un attr, y que va a tener aquí nuestro data attribute que hemos seleccionado, data attribute. Para que os hagáis una idea de qué vale el content en un pseudo selector. Si yo aquí coloco 12 y guardo, como veis me sale un 12 ahí en el HTML. Acá lo tenemos. Sin embargo, si acá agrego, yo que sé, hola y guardo, me va a salir un hola. Si en vez de yo agregar un texto, agrego mi data, lo tengo en el portapapeles, mi data acumulado, ¿vale? attr para que se sepa que es un atributo, data acumulado y guardo, tengo 100 euros. Ventaja, imaginaros que esto viene dado por PHP. Si nosotros tenemos esto dado por PHP, estamos modificando una variable de CSS y ayudándonos en PHP para modificar esa variable. Ahora nosotros podemos jugar con esto para darle todo el estilo que nosotros queramos a ese 100. Por ejemplo, nosotros le podemos agregar un position absolute, absolute, y podemos también agregarle un display block. ¿Por qué el display block? Porque con el display block nosotros le estamos diciendo que deje de ser un inline. ¿Por qué inline? Todos los pseudoselectores toman las propiedades de su contenedor, por decirlo de cierta manera. En este caso el link. Y el link por defecto viene como un inline. No hemos cambiado eso. Así que el pseudoselector va a venir también como un inline. Nosotros le decimos que por favor que no, que sea block. También le vamos a asignar un color de fondo, un background color, que sea red. Y vamos a ponerle un width y un height. Un width de 20 píxeles. De 20 píxeles y un height también de 20 píxeles. Le asignamos como no un border radius de 100% para que sea un círculo siempre y un font size de 8, por ejemplo, 8 píxeles para que quepa dentro de esos 20 píxeles que tenemos allí de radio. Alineamos el centro para que se centre dentro del círculo que estamos creando. Alineamos el texto, perdón. Le damos un color blanco para que se vea sobre ese fondo rojo, porque si no se va a ver muy mal. ¿Vale? Aquí tenemos. Ahora vamos a darle un line height de unos 250%.
Y ahí tenemos un texto centrado y todo esto. Como tiene un position absolute, nosotros lo podemos ubicar. Por ejemplo, right 0 y top 0. Guardamos, por supuesto, hasta acá, porque su contenedor no tiene ningún position relative, que se la vamos a agregar ahora. Vamos a agregarle al li, que es su contenedor, un position relative. Guardamos y ahora se queda dentro del li. Si le damos un width al li de 50%, ya tenemos acá el elemento a la mitad, acumulado 100 euros. Hemos jugado y hemos modificado todo esto basados únicamente en un data attribute, data elemento. No hemos aún creado, no hemos añadido un HTML que a lo mejor puede ser engorroso. Tenemos acá el acumulado 100 euros y sigue siendo por supuesto un link también el pseudo selector que tenemos y los podemos utilizar de esta manera. Hay muchísimos usos para los data attributes. Imaginaros, por ejemplo, yo en Cool Village, en mi web, estos elementos que están acá creados con fuentes de iconos están colocados allí por medio de un data attribute, dependiendo de la categoría de WordPress. Esto tiene WordPress, tiene una categoría y dependiendo de la categoría se añade a un data attribute. Y ese data attribute me dice cuál va a ser el contenido. Entonces, data attribute este, data attribute este. Y por medio de esto agrego estos diferentes tipos de iconos. Como veis, es una mezcla de PHP con los data attributes para meter elementos. Y podemos jugar incluso un poco más con nuestro CSS. Si a esto le damos un opacity de 0, vamos a dejar de verlo. No está allí. Sin embargo, nosotros podemos decir que cuando se le haga un mouse hover al elemento, en este caso a dos puntos hover, a dos puntos hover, ay, perdón, un solo punto hover y ahora sí, dos puntos after, sí, estamos utilizando el after. Tener en cuenta que yo agrego dos puntos con el after para que sea compatible con Internet Explorer, que el 8 suele dar problemas. Si hacemos esto, Internet 8 suele dar problemas, a veces no lo detecta. Entonces yo agrego dos y solucionado. Dos los detecta el 8 y todos los demás navegadores. El troll de Internet Explorer 8. Y aquí podemos agregarle que sea un opacity, entonces un opacity igual a 1. Y así cuando nosotros hagamos un mouse over, lo vamos a ver. ¿Vale? Y ahora que Chrome ha decidido darle soporte a las transiciones en los pseudoelementos, podemos agregar un transition de 0.5 segundos al elemento. Guardamos, como veis, una pequeña transición allí para ver el elemento. Luego tiene también muchos usos con JavaScript. Seguramente que ahí todos los coders sabréis sacarle provecho. Si no, ya haremos un screencast con Kike, @ckgráfico para, para sacarle los conocimientos a Kike. Y esto ha sido todo por ahora, chicos. Gracias y hasta luego.